Bienvenidos a Mirabilia Urbis. Hoy veremos los mapas de la Ciudad de México, con lo cual podremos entender uno de los centros históricos más importantes de América, el de la Ciudad de México. Veamos estos interesantes documentos. En este libro Mapa de México Tenochtitlan, realizado nada menos por Miguel León Portilla y Carmen Aguilera, nos muestra uno de los documentos más interesantes del siglo XVI, aproximadamente de 1550, el llamado mapa o plano de Uppsala. Un plano que es interesantísimo para analizar es el atribuido de Hernán Cortés. Este mapa nos da una idea aproximada, desde luego muy imaginativa, de cómo pudo haber sido la Ciudad de México. En el mapa atribuido a Hernán Cortés vemos la zona del lago de Texcoco con las famosas atarazanas, el Albarradón y Texcoco al final. El oriente queda de este lado, el norte en este punto. Muy interesantes son las calzadas sobre el agua con los puentes de vigas que comunican pues nada menos que a Tlatelolco, y vemos el camino a Tlacopan y vemos hacia el sur la calzada también sobre el lago y desde luego remarcado en la parte central el Templo Mayor, con una visión europea de cómo era la ciudad en sus cuatro barrios, definidos precisamente por esta encrucijada que los barrios indígenas se habían asentado, y el famoso barrio de Atzacoalco, que dará a la advocación de San Sebastián. Allí entrarían los jesuitas al final del siglo XVI. En la parte norte del norponiente, el barrio de Santa María, importantísimo, originalmente barrio de Cuepopan, donde los dominicos tendrían su sede. En la parte sur poniente, los franciscanos harían sus edificios muy a la orilla de la ciudad, y este original barrio era el barrio de Moyotlán. Y el barrio con más problemas de inundaciones, el barrio de Soquipan, de hecho Soquipan significa lodos, el barrio de San Pablo, en donde llegarían los agustinos a edificar sus templos. Y desde luego la plaza que se va a construir a un lado del Templo Mayor, como lo vemos aquí, la catedral, el Palacio de Gobierno, a un lado, puesto que pues, el material de edificación del Templo Mayor se va a convertir en parte de la estructura de los nuevos edificios virreinales. En el libro del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM se publica por Manuel Toussaint. Es un magnífico ejercicio en donde se compilan los planos de la Ciudad de México. El libro 500 planos de la Ciudad de México, 1325-1933, realizado por la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas en el año de 1982, es una especie de resumen de todos los mapas hechos en este periodo, los más importantes, para entender el centro del país, la capital de la República Mexicana. Este año de 1982 fue crucial, pues es el año en el que se hacen las obras de rescate del Templo Mayor. Este plano, que se encuentra en el Archivo de Indias y que está compilado por Manuel Toussaint, vemos la Plaza Mayor de México en 1596. Aquí la catedral, ya con la intención de la nueva obra. Se acuerda que la catedral se empieza en 1572, la que vemos hoy día. Vemos los portales de las Flores, los de Mercaderes. Vemos la segunda sede de la universidad, la primer sede de la universidad, el Palacio Virreinal, la Casa de Moneda, la cárcel episcopal y el arzobispado. Y lo notable del plano es que vemos las fachadas puestas en una forma llamada montea plana, para poder entender con facilidad
qué uso tiene cada uno de los edificios. Este plano de México en el año de 1858 del libro Los 500 planos de la Ciudad de México, vemos ya la ciudad con una morfología mucho más clara, mucho más regular, incluso los antiguos rasgos de las acequias que hacen que estas calles sean pues de una manera oblicua al resto de la geometría de la ciudad. Vemos la Plaza Mayor con la catedral mucho más limpia, mucho más entera. Vemos los edificios de los dominicos aquí con su plaza. Vemos el barrio de los jesuitas. Aquí vemos el barrio de San Pablo y el barrio de los franciscanos en esta parte, pues con la ciudad mucho más organizada. Este plano de 1913 nos muestra la ciudad pues después del Porfiriato y después de las leyes de reforma que destruyen los grandes conventos de México, el de los franciscanos, ya lo vemos con calles porque se ha fraccionado el convento. Lo mismo sucede con el de los dominicos, que hay unas calles que cruzan por lo que fueron los antiguos espacios internos del convento. También el de San Pablo, vemos las calles y las ampliaciones ya de la ciudad, generalmente hacia el poniente, porque son tierras más altas, menos inundables, y es a donde de forma natural la ciudad empezó a crecer. Nos veremos ahora en el centro histórico de la Ciudad de México para revisar lo que hemos estado analizando en nuestros mapas históricos de México. Hasta la vista.